la bienvenida a nuestra iglesia en línea con un fuerte aplauso, por favor. Can we welcome our online church with an applause, Fuerte, please? fuerte, fuerte. Strong. Gloria a They Dios. can't hear you. Aleluya. Hallelujah. Los niños se pueden ir a su clase. Children are dismissed to their Despacio. classes. Quietly. No corran. Don't run. Tranquilos, no tienen que correr. You don't have to run. Gloria al Señor. Aleluya. Mi punto de todo lo que yo hago, The point of everything that I do quiero que experimenten la presencia de Dios. is that I want you to experience God's presence. Te puedo dar un buen mensaje, I can give you a good message, bien estructurado, very structured, muy bonito, very beautiful. pero si no experimentas su presencia, But if you don't experience God's presence, nada va a cambiar en tu vida. nothing will change in your life. Y es por eso que quiero esperarme hasta que todo el mundo se deje de mover, And that's why I want to wait until everybody stops moving around, porque quiero que veas a Dios que está aquí. because I want you to see that the Lord is here. Necesitamos entender y aprender. We need to understand and to learn. Tomo muy personal I take very, very personally cuando a alguien le falta el respeto a la presencia de Dios. when people disrespect God's presence. Y a veces tengo una reacción muy equivocada. And sometimes I react in the wrong way. A muchos de nosotros nos cuesta bastante para conectarnos con Dios. Many of us, it's really hard for us to connect with God. Y cuando nos conectamos, And when we do connect, finalmente estamos donde queremos estar. we finally get to where we want to be. Entonces viene alguien y ¡pac! Te corta And then de somebody ahí. comes and they cut it off. Y quiero que entiendan eso. And I want us to understand Quiero que entiendas que lo que más desesperadamente necesitas that you could understand that the thing that you most desperately need es su presencia. is God's presence. Escucha, el diablo es bien real. See, Satan, he's real. Es más real de lo que tú te imaginas. He's more real than you imagine. Y él te puede tumbar con un solo pensamiento que él ponga en tu mente si tú lo aceptas. And he can knock you down with one thought that he puts in your mind if you accept that. Solo tiene que poner un pensamiento acá. He just has to give you a thought. Solo tiene y usa a la gente para hacer eso. And he will use people to do this. Y alguien se mueve, Someone moves, alguien dice algo someone says something, y te desconecta. and they disconnect you. Te desconecta. They disconnect you. Yo siento la presencia de Dios en mis manos bien And I can fuerte. feel God's presence in my hands right now very strong. De hecho, si quieres venir a sentarte enfrente para que no veas las distracciones que hay alrededor ahora mismo, está bien. In fact, if you want to come and sit in the front so that you're not distracted by anything going on, you're welcome to do that. Los griegos tenían una carrera en sus Juegos Olímpicos The Greeks had a race in their Olympic Games. que era muy única, era diferente. It was very unique. It was different. El ganador de la carrera The winner of the race no era la persona que terminaba primero. was not the person who finished first. Era a cada persona que corría Each person who ran se le daba una antorcha. was given a torch. Y cada persona que corría y llegaba a la meta And each person who ran and arrived at the goal no era el que llegaba primero. was not the one who got there first. Era el que llegara con la antorcha encendida. It was the one who arrived with their torch still Podías lit. correr recio, You could run fast, pero si se te apagaba la antorcha, but if your torch went out, te sacaban de la carrera. you were out of the race. Mucha gente corre muy recio. See, a lot of people run really fast. Mucha gente son prontos para responder y decir que sí. A lot of people, they're very quick to say yes. Y a tener reacciones que días después se van a arrepentir de lo que hicieron. And days later, they repent for having agreed. 2 días después terminan la carrera. And 2 days later, they have finished their race. Se les apagó la antorcha. Their torch went out. Pero hay otros And there are others que van con la antorcha despacio. that go slowly with their torch. Protegen la They antorcha. protect the flame. Siguen caminando, no importa lo que They pase. continue walking no matter what. Y esos son los que al final de la vida, And those are the ones who at the end of life, sí a través de la vida pasaron infortunios. yes, they had difficulties throughout life. Sí pasaron ataques, They went through attacks, enfermedades, sickness, toda clase de problemas que te puedas every imaginar. type of problem you can imagine. Pero al final de la vida But at the end of life, terminaron la carrera they finished the race
llegaron con su antorcha encendida. And they arrived with their torch still lit. El apóstol Pablo dijo, And the Apostle Paul said, he terminado la carrera, I have finished the race. he guardado, I have kept, protegido la fe. I have protected my Y faith. por eso ahora And this is why now me espera la corona. I await my crown. Escucha, no cualquiera puede decir esas cosas. Not any person can say these things. Usualmente la gente termina con remordimientos. Usually people end with remorse. Pero ¿qué tenían estos corredores? But what did these runners have? ¿Qué tenía el apóstol Pablo? What did the Apostle Paul have? ¿Qué tenían los hombres y las mujeres de Dios? What did the men and women of God have Que los ayudó a correr esta carrera that helped them to run this race sin que se apagara esta llama. without their flame going out? ¿Qué tenían que no tenemos nosotros? What did they have that we lack? Porque también eran humanos. They were human. Tenían los mismos problemas que tú tienes. They had the same problems you do. Tú no eres la única ni la última persona que va a ser abusada. You are not the only first or last person who will be abused. Tú no eres la única ni la última persona que tiene problemas de drogadicción. You are not the only person who struggles with addiction. Tú no eres la última ni la única persona que sus padres abandonó. You are not the only person who was abandoned by their parents. Eso viene sucediendo por los últimos 5,000 años. That's been happening for 5,000 years. Pero ha habido gente But there have been a people través de toda la humanidad throughout all of humanity que terminan la carrera llenos de Dios. who they finish their race filled with God. Prefirieron morir. They preferred to die. Prefirieron vivir sin los lujos del mundo They preferred to live without the luxuries of the world que abandonar a su Dios. than to abandon their God. Y a través de toda la Biblia podemos ver esta clase de And personas. throughout the entire Bible, we see these types of people. ¿Qué tenían? What did they have? Estas personas These people, estaban anclados en Cristo, they were anchored in Christ. anclados en las promesas de Dios. They were anchored in God's promises. Si puedes estudiar la historia, If you can study history, escucha, había cristianos en la Edad Media there were Christians in the Middle Ages, que les decían a los padres, and they would say to their parents, si no niegas a Jesús, if you don't deny Jesus, si no niegas el Evangelio, if you don't deny the gospel, tenían a su hijo por el cuello. the parent would hold their child by No, the neck. los soldados tenían a su hijo Oh, por el the cuello. soldiers had their children by the neck. Y decían, si no niegas a Jesús, And they said, if you do not deny Jesus, vamos a dar tu hijo a los leones. I will feed your child to the lions. Esa es una realidad histórica. That is a true historic reality. Los quemaban vivos. They would burn them alive. Eso está en la historia. This is in history. Y para el mundo, And for the world, eso significaba una ridiculez, that seemed so ridiculous. una tontería. It was so dumb. ¿Por qué morir por algo así? Why would you die for something like that? Porque esto es real. Because this is real. Porque no hay otra esperanza. Because there is no other No hay hope. otra verdad. There is no other truth. No hay otro cielo. There is no No other hay otro heaven. Señor. There is no other Lord. No hay otro There Dios. is no other No hay God. otra There is persona no other person bajo el cielo under heaven en el que podamos ser salvos. who can save us. Por eso murieron. That is why they Y died. por eso And that is why nosotros tenemos que aprender we have to learn que tenemos que terminar esa carrera así. that we got to finish our race like that. Pero ¿cómo la vamos a terminar But how will we finish it si no tenemos esta ancla? if we don't have our anchor, Sus promesas. His promises? Dios, escucha, See, God, le prometió a esta He gente promised these people nunca dejarlos. to never forsake them. La pregunta es, The question is, ¿porque murieron, because they died, Dios los abandonó? had God abandoned them? No. No. Ese es un pensamiento humano. That's human thinking. Ese es un pensamiento egoísta. That's self-centered thinking. Es un pensamiento cerrado. That's closed-minded thinking. Esta gente en la muerte, These people in their death, Dios estaba no solamente alrededor de ellos, pero adentro de ellos. God was not just with them, He was in them. Y cuando cerraron los ojos And they closed their eyes para morir, to die. en un segundo abrieron sus ojos en la gloria. And in an instant, they opened their eyes in glory. En un segundo. In an instant. ¿Por qué? Why? Porque estaban anclados en Cristo. Because they were anchored to Christ. Mire lo que dice la palabra de Dios. Look what the Bible says. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. 2 Peter 1, 3 and 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.
as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, by which has been given to us exceedingly great and precious promises, a fin de que por ellas that through these llegues a ser participantes de la naturaleza divina, you may be partakers of the divine nature, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. and having escaped the corruption that is in this world through lust. Yo no sé si te das cuenta ahí, I don't know if you realize here, pero el centro de esos dos but the versículos center of these two verses es la palabra promesa, is the word promise. pero usa plural. And it's plural. Son muchas promesas There are many y son promises, grandes. and they're huge. Esa palabra grandes And that word huge, es macro. it's the word macro. Está hablando de un edificio inmovible. It's talking about a huge building that is unmovable. Está hablando de una promesa que no puede ser afectada por algo físico. It's talking about a promise that cannot be affected by something physical. Pero el apóstol Pedro, And the apostle Peter, que fue uno de los que murieron por su fe, who was one of the ones who died for his faith, a este hombre this man, lo crucificaron como a Jesús. they crucified him like Jesus. Googlealo. Google it. Pero cuando estaban a punto de And crucificarlo, when they were about to crucify him, él dijo, yo no soy digno de morir como mi he Jesús. said, I am not worthy to die like my Jesus. Voltéenme al revés. Turned me upside down. Y lo crucificaron patas para arriba, And they crucified him with his feet up la cabeza para abajo. and his head down. Murió de una manera He terrible. died in a horrible way. Pero antes de morir, And before he él died, escribe esto. he writes this. Dice que las And he promesas, says the promises a través de ellas, that through them, escucha, es una promesa there's a promise en forma de camino, in the form of a path, en forma de puente, in the form of a bridge, en forma de in conexión. the form of a connection. Dice que estas grandes promesas And he says these great promises son el vehículo principal are the main vehicle para que nosotros participemos de la naturaleza divina. so that we can partake in the divine nature. Esto es increíble. This is incredible. La Biblia está llena de The promesas. Bible is filled with promises. Las promesas And the promises, proveen para ti they provide for you espiritual spiritually y físicamente. and physically. Todo lo que tú vas a recibir en esta tierra Everything you receive on this earth es en forma de una promesa de Dios para tu vida. is in the form of a promise from God for your Está life. escrito en su It palabra. is written in His Word. Escucha esto. And Si no listen, está escrito, if it's not written, no es tuyo. then it's not yours. Pero si está escrito, But if it's written, te pertenece a it ti. belongs to you. Amén. Dios desea hacer God desires que todas las circunstancias, that every situation, no importa lo que sea, no matter what it is, todo eso de alguna manera trabaje para tu bien. that every situation in some way will work out for your benefit. ¿Cómo sucede eso? How does that happen? A través de su promesa. Through His promise. Él te prometió. He promised you. Yo no sé cómo Él lo hace. I don't know how He does Si yo it. supiera, yo fuera Dios. If I knew, then I would be God. Pero cualquier cosa que vas a pasar en este But no mundo, matter what you go through in this Él world, ha prometido He has que Él lo promised va a tomar that He will take it. y tal vez tiene una forma de un monstruo en contra de ti. And maybe it looks like the form of a monster against you, Pero Él lo toma, but He takes it. hace una cirugía And he does a surgery y lo on it. torna en un trofeo y en una bendición para tu vida. And He turns it into a trophy and a blessing for your life. No sé cómo Él lo hace, I don't know how He does it, pero Él lo hace por ti. but He does it for you. Porque Él puede. Because He can. Él tiene el poder, He has the power. la sabiduría, He has the el wisdom. He has the conocimiento knowledge para hacer eso por to ti. do this for you. Amén. Y a través de eso, And through this, Él nos quiere llevar completos a la gloria. He wants to bring us complete to His glory. So, quiero compartir con ustedes So I want to share with you unas cosas acerca de las a promesas. couple things about promises. Porque muchos decimos There's promesas, a lot of us say promises, pero no sabemos exactamente qué es. but we don't exactly understand what that is. So, vamos a definir un poquito la promesa, So let's define promise de acuerdo a lo que acabamos de leer. according Amén. to what we just read. Número uno, First, las promesas de Dios son un vehículo. God's promises are a vehicle. Ok, eso tienes que entenderlo. You have to understand that. Son un vehículo. They are a vehicle. El vehículo And the vehicle es un medio, is a means. es un vaso de transportación. It's a vessel of transportation. Te lleva de un lugar a otro. It brings you from one place to another. En lo natural, In the natural, si viajas
143 millas if you travel 143 a miles 70 millas por hora, at 70 miles an hour, llegarás a tu destino en 2 minutos 17 segundos. you'll get to your location in 2 minutes and 17 seconds. Yes. Pero si vas caminando, But if you walk, te va a tomar días. it's going to take you days. La promesa The promise es un vehículo al que tú te subes, is a vehicle you get into, ¡chum!, te lleva ya en 2 and minutos. it gets you there in seconds. A tu propia fuerza, And in your own strength, tú puedes seguir trabajando todo lo que quieras. you can work all you want. Puedes seguir superándote, You can continue growing, lo que quieras. Whatever you Y no want. es malo. And that's not bad. Pero para el tiempo de que tú puedas estar acá But by the time you get to here y puedas vivir una vida como la que quieres vivir, and live the life you want to live, vas a tener 50 años. you will be 50 years old. Y en 16 años más And 16 years later, te tienes que retirar. you got to retire. En otras palabras, solo vas a vivir 16 años de bendición. Another year, in other words, you only get those 17 years of blessing. ¿Por qué? Why? Porque tu cuerpo ya se va desgastando. Because your body is beginning to Pero waste. si Dios te da una But promesa, if God gives you a promise, te subes a ese and you vehículo, get in that vehicle, no tienes que tener 62 años para you retirarte. don't have to retire at 62. ¿Por qué? Why? Porque la bendición para ti es ahora Because your blessing for you y is la now. bendición te lleva a tu destino y propósito en un año. And the blessing brings you to your promise and your purpose and destiny in a year. Okay, you guys are too mild for me. Son bien tranquilos. I gotta hoy. go back to Mexico. Voy a regresar a México. There you go. There's one right there. We have one. Tenemos uno. La promesa The promise. es un vehículo It is a vehicle. sobrenatural. It is supernatural. Es una palabra de It is Dios a word of God. empoderada por el Espíritu Santo Empowered by the Holy para Spirit llevarte a tu destino to bring you to your destiny antes de lo que tú te imaginas. before you can even imagine. Escucha, tú no puedes llegar You cannot arrive. no puedes llegar al lugar de tu You promesa cannot arrive to the place of your por promise tus propias fuerzas. in your own strength. No puedes. You cannot. Puedes continuar tratando You can keep trying. con tus fuerzas with your strength. y decir, bueno, si me esfuerzo, So if I work hard, si trato, if I try, si hago esto, if I do si hago this, aquello, if I do that, entonces voy a ser feliz. then I'll be happy. Escucha, Listen, ¿sabes cómo le llaman los judíos a do you Dios? know what the Jews call God? El eterno ahora. The eternal now. Ahora. Now. Dios vive afuera de lo físico. God lives outside of the physical. Dios creó el tiempo para nosotros. God created time for us. Pero en Dios, But in God, en su presencia, in His presence, todo siempre es. everything always is. Las promesas de The Dios. promises of God. ¿Por qué crees tú Why do you think que el apóstol Pedro that the Apostle Peter, dijo, that he said, y en Jesús, in Jesus, todas sus promesas son? all His promises are? Wow, you guys are awake. Se despertaron. So, necesitas el poder del Espíritu Santo. You need the power of the Holy Spirit. Necesitas el vehículo sobrenatural You need the supernatural vehicle de la promesa de of Dios. God's promise. ¿Para qué? For what? No solamente para que llegues a un lugar, Not just to get to a place, pero también para llegar a tiempo. but to get there on time. Porque la promesa de Dios, Because God's promise, escucha, tiene una fecha. it has a date. Escucha esto. Listen, Escucha esto. Esto tal vez te va a poner a pensar. this might make you think. Una petición A petition, de a oración prayer request, no tiene fecha. has no date on it. Pero si Dios te lo prometió, But if God promised it eso to tiene you, fecha. it has a date. no dejes de pedirle a Dios. Don't stop asking from God. Continúa pidiéndole a Dios Continue to ask, y Él te va a responder. and He will answer you. Pero eso no tiene una fecha en sí. But there's no date stamped Pero on cuando that. Dios te promete But algo, when God has promised tiene you una something, hora, it has an hour, un año, a year, un minuto, a minute, un segundo a second específico, that is specific cuando Él va a desatar su gloria when sobre He ti. will release His glory over you. Cuando la sanidad de Dios viene, When God's healing will cuando come. la liberación
viene. when his deliverance comes. Y eso es lo que el diablo teme. And that is what Satan ¿Por qué fears. crees tú Why do you que el think diablo trabaja tanto that Satan works so para hard alejarte de esto? to separate you from the word? No tengo tiempo. I don't have time. Estoy cansado. I'm tired. Me quedo dormido. I fell asleep. ¿Por qué? Why? Porque esto no falla. Because this never fails. Este tiene una fecha This has a date exacta specific, donde Dios va a cumplir su where propósito en God tu will vida. fulfill his purpose in your life. Pero si no la But if sabes, you don't know this, no la tienes. then you won't have that. Una vez más, Once again, escucha, sigue orando, continue to pray. sigue pidiendo. Continue to ask. Pero el plan del diablo es alejarte de su But palabra. Satan's plan is to get you out of God's word. ¿Por qué? Why? Porque Dios dijo Because God said que su palabra no regresaría vacía. that his word would not return to him void. ¿De qué está hablando esa palabra? What is that word he's talking No está about? hablando de una He's petición. not talking about a prayer request. La palabra esa That word es davar for word is davar. en hebreo. In Hebrew. Davar Davar es lo que está escrito en el libro, is what is written in this book. no lo que a ti se te ocurre. Not just any old thing that occurs to you. Tienes que ver la You diferencia. gotta know the difference. Amén. No solamente llegas a ese lugar, You don't just come to this place. llegas a tiempo. You come on time. No más temprano, Not too early. no más tarde, Not too late. pero a tiempo. On time. Entonces las promesas de Dios son un vehículo. And God's promises are a vehicle. Mira cómo dice, Look what it says. preciosas y maravillosas promesas, Precious promises a fin de que por ellas that through these llegues a ser participante you may be partakers de la naturaleza divina. of the divine nature. La naturaleza divina The divine nature es como Dios es. is how God is. Es su carácter, It is his character, sus emociones, his emotions, sentimientos his feelings, y and his pensamientos. thoughts. Ahora, Now, ¿cómo quieres tú reaccionar a la vida? how do you want to react to life? Yo no sé acerca de ti, I don't know about you, pero a veces yo tengo unas reacciones bien horribles but sometimes I have bad reactions a la vida, to life, a las circunstancias to situations, y a las personas. and to people. A ustedes no les pasa eso, I know ¿verdad? that doesn't happen to you Son más santos que yo. because you guys are more holy than I am. Ok, so escucha, ¿cómo quieres reaccionar a la vida? How do you want to react to life? Tus pensamientos, Your thoughts, emociones, emotions, sentimientos. or feelings. ¿Ah? ¿Cómo pueden ser esos pensamientos y sentimientos como Dios? How can those thoughts and feelings be like God? Tienes que conocer sus promesas. Well, you have to know his promises. Mira cómo dice, Look what it says. preciosas y maravillosas promesas. Precious, wonderful promises. Son el vehículo. They are the vehicle. ¿Para qué? For what? Que te conecta For you to connect con la naturaleza divina. with the divine nature. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? The divine nature of God. ¿Cuál es? What is the divine nature El of God? carácter de Dios. God's character. Cuando vives en una promesa, When you live in a promise conoces la palabra, and you know the word, automáticamente escucha, automatically tu persona comienza a ser your transformada. person begins to be transformed. ¿Quieres hacer una tontería? You want to go do some dumb ¿Quieres thing? insultar a You alguien? want to insult someone? ¿Quieres robar? You want to steal? ¿Te acuerdas de una promesa? You remember a promise. Alguien te insulta, Someone insults te you. quieres You defender want to defend yourself. y dice Dios, And you say, no te defiendas. God says, don't defend La yourself. venganza es mía. Vengeance is mine. Es una promesa. That's a promise. Pero si tú no crees la But promesa, if you don't believe the promise, te defiendes and you defend yourself, y en lugar de que el carácter de Dios salga de ti, and instead of God's character coming out of que you, es su naturaleza divina, his divine nature, te defiendes you defend y yourself, lo que sale es otra cosa. what comes out is some other thing. ¿Por qué? Why? Porque no te apoyaste en la promesa. Because you did not lean on that promise. ¿Se entiende? Mucha gente la promesa y bla, 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 A las lot of people, promesas. oh, the promise, the promise, promise. Pero cuando es tiempo de sentarse y esperar la But promesa, when it's time to sit down and wait for the promise, no esperan. they can't wait. Por eso se meten en That's problemas, why they get in trouble. en deudas. In debt. Se casan con gente que no deben de They casarse. marry a person they should not marry. Se defienden, They defend themselves. maldicen. They curse. Pero si esperas en la promesa, But if you wait on the promise, escucha, lo que va a salir de ti what comes out of you va a ser la naturaleza divina del will be the Altísimo. divine nature of the Most Y la High gente va a decir, God. ¿cómo haces eso? And people say, how do you do that? ¿Cómo puedes mantenerte en paz? How do you keep peace? Alguien de tu familia se murió. Someone in your family died. Perdiste tu casa. You lost your house. Perdiste todo. You lost Te everything. insultaron. You were insulted. ¿Cómo es que le haces tú? How do you do this? Tengo una promesa. Well, I have a promise. Esa promesa activa su carácter And en mi that vida. promise activates his character in my life. Hello? ¿Tiene sentido? Make sense? Entonces, So, tienes que conocer esas promesas. you have to know the promises.
Tienes que apropiarte de ellas. And you have to own them. Tienes que declararlas. You have to declare Vivirlas. them. You have to live them. Pero escucha, But listen, tienes que obedecerlas. you have to obey them. Sin obediencia, Without obedience, without obedience, no hay manifestación de la promesa. there is no manifestation of the promise. Puedes llegar hasta el nivel de declararlas, You can get all the way to the level of declaring, de conocerlas. of knowing. Y usualmente es donde está toda la mayoría de la gente. And that's where most believers are. Yo declaro, yo declaro, I yo declare, I declaro. declare, I declare. Y nada pasa. And nothing happens. ¿Sabes por qué? Do you want to know why? Porque no llegaron al nivel de obedecerlas. Because you haven't gotten to the level of obeying. La them. obediencia Obedience activa la manifestación de la promesa. activates the manifestation of the promise. Mira la vida de Abraham, Look at the life of Abraham, la vida de Jacob, the life of Jacob, la vida de los hombres de the Dios. life of all the men of God. El Espíritu Santo The Holy Spirit te puede empoderar can empower you para vivir la promesa, to live the promise, obedecerla. to obey it. Y de repente And all of a sudden, comienzas a vivir esas you promesas, begin to live these promises obedecerlas. and obey them. ¿Y qué pasa? And what happens? Escucha, Listen, las promesas the promises se convierten en tu carácter. become your character. ¿Está escuchando? Are you listening? La promesa The promise se convierte en tu carácter. I don't know what that becomes is. your character. That means you're supposed to go, ho, 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 ho. That was good. Oh. Qué bueno era eso. All right, let's go back. Yeah, these guys did good. They don't have a clue what's going on. So, Revelation. See, Hello there. Ay, 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 ay. Las promesas son un vehículo. the promises are a vehicle. Escucha esto. Listen, Te subes a ese vehículo you get in that vehicle y te pones el cinturón de seguridad and you put your seatbelt on. y pase lo que pase, And no matter what happens, no te bajas. you don't get out. Escucha, las promesas de Dios son un vehículo. See, God's promises are a Te vehicle. subes al vehículo de Dios Get into God's y vehicle. yo no sé acerca de ustedes. And I don't know about you. Yo me he subido al carro con varios de ustedes I've gotten in the car with some of you. y wow, me arrepiento de todos mis pecados. And man, I start repenting of my sins. Increíble. It's incredible. Este es uno de ellos. Who? Me? Becky. Nos subimos, escuche, Dios God, maneja su vehículo muy raro. He drives his vehicle very A él no le strangely. interesa los límites de velocidad. He don't care about speed limits. Dios es luz. God is light. La velocidad de la luz es ¡pshum! And the speed of light is... Imagínate una curva a la velocidad de la luz. Imagine when you get the sharp curve when you're traveling the speed of So, light. el vehículo de Dios God's vehicle. va así, wow, It's like, wow, 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 wow. Y de repente te va a dar miedo And all of a sudden you get scared. y te vas a querer bajar And you want to get out. porque Dios no trae licencia. Because God don't have a license. I'm telling you, he just doesn't care. Él no importa. I mean, ¿cuántos se identifican? how you guys can identify? I mean, a veces a Dios no le interesa cómo nos sentimos. Sometimes God, He don't care about how I we mean, feel. sí le interesa, pero a la mayoría de las veces no. I mean, He cares, but He doesn't. Y parece que te lleva así. And it feels like you're going like... Me recuerdo la primera vez que me fui a Belly Fair I remember the first time I went to Valley Fair. y me subí a la montaña rusa. And I got on the roller coaster. Voy ahí bien valiente, ¿no? And I'm all brave. Y soy mexicano. I'm a Mexican. Aleluya. So, iba yo ahí, me pongo el cinto. I put my seatbelt on. Y vamos para arriba, vamos para We're arriba. going up, Y ya up, casi up, vamos a up. llegar We're arriba. almost to the top. Y se me ocurre ver para abajo. And I looked down. Y dije, ¿cómo se te ocurre subirte aquí? And I said, what caused you to come up Y me here? quería bajar. I wanted to get down. Pero ya no me podía bajar. And I couldn't. Y de repente cuando And all bajas of a así, sudden, it's starting to pues come te down. toman una foto, ¿no? And then they take your picture. Salí con los pelos parados. My hair was all standing up. I was I mean, así te lleva Dios. like, that's how God brings you. ¿Verdad? De Right? repente su fuego viene sobre ti. All of a sudden, His fire comes on you. De repente te revela cosas que no te Or gustan. it reveals things you don't like. Y te quieres bajar. And you want to get out. Quieres correr de la You iglesia. want to run from church. ¿Verdad? ¿O soy yo? Or am I the only one? Pues escucha, no te bajes. Don't get out. Dios está más interesado que tú God cares more than you do que tú llegues a tu destino. about you making it to the destiny. Y Él te va a llevar. And He will bring you. Él te va a traer ahí. He will bring you Para there. eso te creó. That's why He made you. Y sí va a ser un ride que va a ser un poco And raro. it's going to be the ride of your life. Pero Él te va a llevar a su destino. But He's going to bring you to your destiny. Amén. Amen? Sus promesas son un vehículo. See, His promises are a vehicle. También sus His promesas promises also son una garantía. are a guarantee. Sus promesas son un vehículo. They're a vehicle Sus promesas son una garantía. and they're like a warranty. Amén. Escucha esto. Listen. Come here. Look at this word. So, todo fabricante
can't find the word. Every manufacturer. Oh, I was looking at that word. I know that word. Yeah. Every manufacturer, Todos los fabricantes, all manufacturers, siempre que crean algo, they always make something. un auto, A vehicle, una bicicleta, a bicycle, un reloj, a clock, una a computadora, computer. todos los fabricantes All manufacturers, humanos humans, siempre ofrecen una they garantía. always offer a warranty. Siempre. Always. Ahora, hay otros Now, there's que dicen, others. ¿le quieres poner una garantía 5 años más? They say you want to add a 5-year warranty, Tienes que pagar, you got to pay. ¿verdad? Right? Hay otras cosas que tienen garantía de por vida, But there's some things that have a lifetime ¿verdad? warranty. Ese es mi Dios. That's my God. Las cosas que Dios crea, The things He creates, humanos o inhumanos, human or not human, tienen garantía de por vida they have lifetime warranty a través de sus promesas. through His promises. Este fabricante llamado Dios, This manufacturer named God, escucha, a través de su garantía, through His warranty, esa promesa this promise te da acceso inaccesible. gives you, say that again, Acceso inaccesible, unlimited resources. unlimited access. En access. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Cuando tienes garantía en algo, When you have a guarantee,